Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a estar realizando un pequeño video sobre cómo realizar una rosca en Mastercam. Vamos a estar haciendo esta pieza de acá. Básicamente es un pequeño eje, el cual ya le hemos aplicado sus dimensiones, ya le hemos dado la medida correspondiente. Para el video, la parte del maquinado, el mecanizado y todo esto, lo podemos ver en un video anterior que tenemos, el video de la parte 1 de Mastercam Torno básico. Acá solo vamos a hablar acerca del roscado. En este caso yo quiero hacer una rosca en esta parte de aquí, y luego de que hemos hecho el maquinado, he hecho un pequeño vaciado acá para que tenga un desahogo la rosca, para que pueda salir limpiamente. Luego que tenemos la pieza maquinada, vamos a la parte de Toolpack, donde nos dice Thread, que significa rosca o roscado en inglés. Seleccionamos la herramienta de corte. En este caso vamos a seleccionar una herramienta derecha larga. Aceptamos. Por acá podemos, si hacemos doble clic sobre la herramienta, podemos editar los parámetros y el tipo de inserto que vamos a utilizar. En este caso voy a usar un inserto métrico de 60 grados. Acá le pongo 2.5. Vemos que el tamaño de la herramienta está bien, en todo caso podríamos editarlo acá. Luego vamos acá a los parámetros de la rosca. Seleccionamos por ejemplo el paso, que va a ser la distancia entre una cresta y la otra, como lo indica acá. En este caso yo tengo acá un eje de 22 milímetros, por lo que voy a realizar una rosca M22. Si es que yo busco en una tabla, M22 corresponde a un valor de paso de 2.5 milímetros. El ángulo de 60 grados está bien. Luego el diámetro mayor, si sería 22 milímetros. Y el diámetro menor, generalmente si vas a roscar con macho, solamente restas el paso, que sería 2.5 menos 22, quedaría algo de 19.5, y 1.25, que sería la profundidad de la rosca. Sería la profundidad desde el filete hasta la cuenca, desde el diámetro mayor hasta el menor. Si yo no conozco estos valores de acá, voy a esta parte de acá, porque el programa tiene la facilidad de que hay una tabla donde dice seleccionar desde la tabla. Presiono allí y busco el valor de 22 milímetros. Acá en esta parte vemos que hay 22 de diámetro mayor, pero tengo dos valores, uno de 2.5 y otro de 1.5 milímetros. El de 1.5 corresponde a una rosca fina y el de 2.5 una rosca corriente. En este caso yo quiero una rosca corriente. Cuando acepto, ya se configuran los valores. En esta parte ya se han editado de acuerdo a la tabla del programa. Dice que el diámetro mayor es 22, diámetro menor 19.29 y 1.35 de profundidad. Start Position es donde va a empezar la rosca. Este sería el punto 0. Si quieren que empiece más allá, ya se puede editar. Y el final de la rosca, presiono acá donde dice End Position y le digo dónde quiero que termine la rosca. En este caso, yo, como le he hecho a este canal, quiero que termine en esa parte para que tenga una salida limpia. Presiono allí y ya está configurado 27.5. Creo que con eso ya podríamos hacer el roscado. El número de pasadas son 5 y vamos a aceptar. Allí ya se generó el roscado. Vamos a hacerlo por la simulación. Esta es la parte del maquinado y luego la rosca. Básicamente esto es lo que quería mostrarles en este video, una pequeña lección. Esta es la parte de la rosca. Bueno, espero haberme explicado bien, que les haya gustado el video. Los que no se han suscrito pueden suscribirse al canal.
Vamos a estar haciendo una serie de videos de Mastercam. La simulación un poco rápida, vamos a ponerlo un poco más lento. Acá en esta parte de acá le bajamos la velocidad. Y vemos cómo va la parte del cilindrado. Como les decía, esto lo pueden ver en el video anterior que tenemos, donde se demuestra cómo hacer el cilindrado, la ranura, y ahora la novedad era la parte de la rosca. En este video solamente quería enseñar cómo quedaba la parte del roscado. Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse y nos vemos en un próximo video.